querida madre, el nacimiento al que debo esta sagrada vida, perdona a este hijo que te invoca, pues durante 37 años luchó por la verdad a solas. Jamás acudió a ti y su pensamiento se invoca ahora a alzarte de tu tumba, mientras el dolor lo atenaza como un cinto. Versos conmovedores, impresionantes, de un hombre en el medio del camino de la su vida, en medio del camino de su vida, en plena crisis interior, que vuelve a hablarle y a dirigirle las palabras a su madre, a invocarla. Es el primer canto de Leven, el poema Vida. Son 120 cantos de un artista extraordinario, poco conocido en Chile, por el tamaño y la grandeza de su obra y de su persona. 120 cantos que tienen que ver con la búsqueda de siempre, el viaje interior que ha movilizado arquetipos tan distintos como Odiseo, Gilgamesh o la protagonista del Mago de Oz. Al final del poema es la madre quien habla y quien le dice al hijo: vive tú ahora lo que yo viví. Sobre mí descendió el cielo, me curvé hacia él con seno abierto. Mi voluntad se expandió hacia el infinito y con la fuerza que arrastra a las estrellas, hijo mío, te di a luz. Serás mío nuevamente, mas sin apresurarte, solo crea. Totila Albert. Para hablar de este viaje, para hablar de esta Leven, de esta vida, que es y seguirá siendo un misterio, el misterio del hombre, el misterio del ser humano, para hablar de estas crisis, de estos cambios, de estos renacimientos, para hablar del padre, de la madre y del hijo, para hablar del hombre, está conmigo Claudio Naranjo, que nació en Chile, se nacionalizó estadounidense, psiquiatra, hizo estudios de medicina en la Universidad de Chile, pasó por las universidades de Harvard y California, en Berkeley trabajó como profesor investigador, estuvo en el equipo original del Instituto de Salem en California en la década de los 60, discípulo de Peirce, y al mismo tiempo, y más que nada, un buscador innato, un hombre que ha estado en contacto con los grandes maestros de Oriente y que ha hecho una integración entre los avances en psicoterapia y las tradiciones espirituales de sabiduría oriental. Es autor de innumerables libros, tengo varios aquí repartidos en la mesa: Carácter y Neurosis, una visión integradora, un libro estupendo para descubrir las propias neurosis y verse a sí mismo en el espejo. Entre Meditación y Psicoterapia, donde hace justamente este puente entre estas dos tradiciones aparentemente distintas, la tradición occidental de la psicoterapia y la tradición oriental de la meditación. También tiene El Niño Divino y el Héroe, un libro bellísimo a partir de un estudio en profundidad de ciertos arquetipos de la literatura universal. Autoconocimiento transformador, El Provocador, La Agonía del Patriarcado, que ya de alguna manera pasa a ser un clásico. Y finalmente, entre otros libros, un libro que acaba de publicar aquí en Santiago de Chile, porque ya sí había sido publicado en España, Cambiar la educación para cambiar el mundo. Claudio Naranjo ha querido traspasar toda su sabiduría y su práctica en el terreno de la meditación, en la psicoterapia, a la educación. Quiero agradecer a Claudio que esté conmigo aquí otra vez en Una Belleza Nueva. Bienvenido, Claudio. Muy bienvenido a la belleza nueva. Me han contado la historia de cómo tuviste que renovarla. Ajá, así es la vida. La vida está hecha de cambios, y resurrecciones y muerte, pero estamos como el ave fénix. Claudio, partí leyendo esta cita de un poema que tú has contribuido a divulgar y a mostrar a mucha gente, porque es un libro que no se ha publicado, tengo entendido, por lo menos en español, hasta ahora. Totila Albert no solamente fue un amigo, fue también de alguna manera un maestro, una fuente a la que tú cada cierto tiempo vuelves a acudir. Él ha sido un gran escultor y quiero mostrar en este hermoso libro un bajo relieve que fue destruido, lamentablemente, y que justamente muestra esta triada de la que vamos a hablar en el curso del programa. Vemos a una madre, al padre arriba, hay un pájaro, una especie de cóndor, podría ser, un pájaro andino,
que está parado sobre el hijo, que parece llevar esta articulación Lo lleva en su garra, en su lado. en su vuelo. A ver, tú esta cita de Totil Albert la colocaste en este bellísimo libro Cantos del Despertar, mito del héroe en los grandes poemas de Occidente. ¿Qué te pasa cuando vuelves a escuchar este poema de Totil Albert? ¿Qué viene a presencia? Bueno, antes que nada me emocionó casi hasta las lágrimas escucharte cómo comenzaste con eso. Además en mi propia traducción. Nunca había oído eso en labios de nadie. Es la epopeya de Totila fue una obra que se hizo en paralelo a su proceso interior, a medida que iba incubando iba haciendo un proceso que terminó con su renacimiento y que partió con una muerte psíquica. Cuando muere el padre, él hizo como Orfeo, se comparaba a Orfeo. Hizo una muerte en que acompañó a su padre, una muerte interior. Así que se puede decir que la voz que él escuchaba, que fue su inspiración poética, que lo transformó de escultor en poeta, fue la misma inspiración que de alguna manera lo guió en un proceso vivo. Es como que era una doble inspiración. Por una parte era guiado en un proceso vivo, por otra parte en ese proceso iba encontrando eco en palabras. Y cada canto tiene dos páginas, izquierda y derecha, que él sentía que eran como las dos mitades de su cuerpo. Impresionante, es un poema escrito en alemán. Totil Albert es chileno, descendiente de alemanes. ¿Quién fue Totil Albert? Para alguien de la nueva generación que ni siquiera ha visto su cultura ni sabe de él. Él, a los 70 y tantos años, paralizado ya con una hemiplegia después de un accidente cerebral vascular que puso fin a su obra, todavía a veces escribió unas pocas frases con su mano temblorosa en los papeles de las cajas de cigarrillo, en los papeles plateados, ¿no? Y en una de estas dice de sí mismo: fui escultor, poeta y músico de mí mismo para la gloria de Dios. Y alguna vez yo pensé, voy a hacer una biografía de él basada en explicar sistemáticamente su obra escultórica, su obra poética y luego lo que él llama músico de mí mismo, que fue el dictado musical, las palabras que recibía él y que hoy escuchaba dentro de la música, primero de Beethoven, y pensaba que era algo como mediunidad, pero luego vio que continuaba con Schubert y otros románticos alemanes y culminó en Brahms. Y luego reinterpretó como que era algo así como, él decía, percibir el logos en el melos, como decodificar la música, decodificar una estructura objetiva de la música que es lenguaje más allá de lo que normalmente pensamos. Bueno, lo que vivió Totil Albert es lo que tantos místicos, sabios, viajeros, héroes de cuentos, de historias reales han vivido, y que está también sintetizada en esta cita que tú colocas en el libro Cantos del Despertar, del magnífico Ángelus Silesius, que dice: quien no muere antes de morir, después de morir se pudre. Sí. ¿Cuál es la idea crucial que está detrás de ese pensamiento de Silesius? Bueno, es intrínseco al viaje del interior, que es un morir y un renacer, con etapas, claro, hay varios nacimientos, hay varias muertes a lo largo del camino, y en el caso de Totila hubo un nacimiento a la poesía y a la inspiración, al reino de las musas, como quien dice, y hubo un nacimiento al final de su epopeya en que él decía, en alemán me decía, Alles Himmelreich, como que todo había sido el reino de los cielos desde ahí en adelante, como una condición estable de la conciencia. Él fue yo diría un bodhisattva, un santo. Cuando le pregunté a Perichazo, me dijo, yo tuve algún contacto, era un santo invisible.